Explicar los problemas relacionados a dominio y rango y los puntos donde se intersecta con el eje de las coordenadas. Para realizar esto existen dos procedimientos, uno es el método gráfico y otro es el método analítico. El método gráfico, la ventaja que lleva el método gráfico es que tengo una idea de dónde está colocada la gráfica. Obviamente aquí vamos a estar haciendo el bosquejo. Si nos fuéramos por el método analítico, lo único que vamos a estar encontrando van a ser puntos y esos puntos luego tendríamos que unirlos. El problema con el método analítico es que no me lleva a reposar todas las herramientas que conozco de geometría analítica y por lo mismo nada más sería algebraico, no tiene sustento hacia lo que fue la visualización y que esto me va a ayudar en cálculo integral. Por lo mismo no acostumbro a enseñar el método analítico, es relativamente más sencillo, se basa en ecuaciones, se basa en álgebra y mejorando por el método gráfico para repasar todos los conceptos de analítica, de geometría analítica y también para empezar a ver la disposición de las gráficas. Entonces, comenzamos con esta. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a lo que es geometría analítica. Para llevarlo a geometría analítica, nosotros siempre manejamos en geometría analítica que había una y que era igual al 4 menos 3 medios de x. O sea, lo único que estoy haciendo es el cambio de la f de x por la y. Una vez que ya hice el cambio, esto que está aquí es la gráfica de una recta, y es la gráfica de una recta porque los exponentes están a la 1. Entonces, básicamente lo que viene es la interpretación de acuerdo a lo que nos enseñaron en geometría analítica. En geometría analítica nos enseñaron que hay un número donde este número que multiplica la variable independiente, ese número va a recibir el nombre de pendiente. Y la pendiente va a ser menos 3. Recordemos que siempre el signo se lo dejamos al numerador entre 2. Esa pendiente, esa inclinación, lo que me va a estar diciendo es un movimiento. Y ese movimiento es de acuerdo a lo que sube, de acuerdo con lo que avanza. Entonces, independientemente del punto donde estemos, siempre vamos a subir esto y vamos a avanzar esto. Luego, en geometría analítica, nos dijeron que este número, que se llama término independiente, ese término independiente lo que me va a estar diciendo es la ordenada. Este me va a decir la ordenada. Ese número, el número del término independiente, va a ser la ordenada. Y la referencia es que esta ordenada va a ser con respecto al origen. Entonces, simplemente el número que tengamos aquí lo escribimos como la ordenada. Sabemos que esa es la segunda coordenada, es abscisa, es ordenada. Y cuando me dicen que esta es la ordenada, lo otro que me van a dar de referencia es que es la ordenada con respecto al origen. Y a ese le vamos a llamar B. Ese se le llama en geometría analítica. Recuerden que en geometría analítica también existe la abscisa al origen, pero en este caso nada más hablamos de la ordenada. Entonces, con esos dos datos, solamente de verlo, yo ya lo puedo llevar al plano cartesiano, al plano ordenado. Y entonces acá tendré, como estamos hablando de x y y, la abscisa la vamos a determinar como una x, la ordenada va a ser una y comienzo con el punto. El punto es 0,4. Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el punto 0,4. Ah, no es cierto, es hacia arriba, disculpen. Es 0,4. Es 1, 2, 3, 4. Entonces este punto es de coordenadas. Aquí lo escribo. Este punto, que se llama ordenada al origen, es de coordenadas 0,4. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer es lo que dice la pendiente. Y la pendiente es que sube 3. Eso quiere decir que va hacia abajo. Y subir 3 es a partir de este punto es 1, 2, 3. Y luego avanza 2. Entonces, a partir de este punto, tomando en cuenta que tengo también abscisas, entonces lo que voy a hacer es que de este punto bajé 3, 1, 2, 3, y luego avanzo 2, llegando a este punto. Este punto, si se dan cuenta, debido a que bajé 3 y avancé 2, las coordenadas de este punto son 2 en la abscisa y 1 en la ordenada. O sea, simplemente es contar los espacios que voy
bajando, subiendo, avanzando o retrocediendo, dependiendo del signo. Generalmente siempre lo que va a cambiar va a ser el signo del numerador. Y lo único que me queda por hacer es unir este punto con este punto y prolongarlo. Ese que estamos escribiendo ahí, ese que estoy dibujando ahí, esta es la gráfica de la recta. Bueno, este es el bosquejo. No podemos decir que es gráfica propiamente porque pues no lo estoy haciendo de manera exacta. Ahí hay algunas variaciones. Entonces, a partir de aquí, lo que yo debo de visualizar es el dominio y el rango. El dominio siempre va a estar asociado a la variable independiente y el rango va a estar asociado a la variable dependiente. Por lo tanto, el dominio me está diciendo que es en las X. Por lo tanto, lo que debo de considerar en el eje de las abscisas es que este dominio es de izquierda hacia la derecha. Y entonces el dominio, lo que hago es yo ver si hay recta del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, pues la recta sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces sigue avanzando hacia la izquierda y hacia arriba. Eso quiere decir que a la izquierda sí hay gráfica. Si yo me voy a la derecha yo voy viendo que la gráfica también sigue avanzando de manera infinita. Por lo tanto, también hay gráfica a la derecha. Debido a que de izquierda a derecha hay gráfica, yo puedo determinar entonces que el dominio de esta función asociada a esta gráfica va a ser desde menos infinito hasta más infinito, debido a que yo vi el análisis de lo que ocurre de izquierda a derecha. Ahora bien, para ver lo que ocurre en el rango siempre tengo que ir de abajo hacia arriba. Y entonces, primeramente debo de ver si hay gráfica abajo. Ustedes se dan cuenta, la gráfica sigue yéndose hacia la derecha y también hacia abajo. Entonces, para abajo sí hay gráfica. Y si ustedes se van hacia acá, si se van hacia arriba, pues resulta que la gráfica también sigue subiendo hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia arriba es lo que me interesa. Como sigue subiendo de abajo hacia arriba, entonces el rango, yo voy a decir que es desde abajo, que es desde menos infinito, hasta arriba, que es más infinito. Entonces, solamente con la disposición de la gráfica, yo ya puedo determinar cuál es el dominio y cuál es el rango. Siempre va a ser el dominio de izquierda a derecha y el rango de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Bueno, ya que tengo el dominio y el rango, me voy a ir a los puntos donde se intercepta con el eje de las ordenadas. Entonces, los puntos donde se intercepta con el eje de las ordenadas solamente es igualar. Lo que voy a hacer es el donde se intercepta con la abscisa. Si ustedes se dan cuenta, en todos los puntos que hay sobre el eje de las abscisas ocurre lo mismo. Y lo que ocurre lo mismo es que la coordenada de la abscisa puede cambiar, pero la que nunca va a cambiar es la coordenada de la ordenada. Y esa coordenada de la ordenada va a ser 0. Entonces, si ustedes quieren ver cuál va a ser la intersección con la abscisa, solamente digan que la y vale 0. Lo mismo va a ocurrir si ustedes quieren saber dónde se intercepta con el eje de la ordenada. Si van a ver dónde se intercepta con el eje de la ordenada, lo que va a ocurrir es que todos estos puntos que están sobre el eje de las ordenadas tienen la misma característica, y la característica es que puede ser que sean negativos o positivos en la ordenada, pero en la abscisa todos estos tienen un valor de 0. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es sustituir un valor de 0. Acá, para ver la intersección con la abscisa, sustituyo en la y el 0 y en la ordenada un x igual a 0. Por lo tanto, si hago la sustitución, entonces voy a tener que la y es 0, y como la y es 0, simplemente escribo que 0 es igual a 4 menos 3 medios de x. X, si se dan cuenta, nada más hay que hacer un despegue, por lo tanto aquí hay una operación inversa que es la suma, lo puedo escribir aquí como la resta, o al revés, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma, por lo tanto me queda 3 medios de x igual a 4, operaciones resta, del lado izquierdo queda como suma, y luego me doy cuenta que aquí hay una
división y hay una multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa de la división es la multiplicación, quedándome que 2 por 4 es 8, y la operación inversa de la multiplicación es la división. Por lo tanto, divido entre 3 y ya tengo que la abscisa tiene un valor de 8 tercios. Entonces, con ese valor que tengo, ya me están dando la coordenada donde se está interceptando con el eje de las abscisas. Y la coordenada es una que tiene 8 tercios en la abscisa y que tiene 0 en la ordenada. Por lo tanto, este punto que tengo aquí, este punto de intercepción, ese punto tiene un valor de 8 tercios, 8 tercios, 0. Y así ya obtuve donde se intercepta con las abscisas. Lo mismo ocurre con las ordenadas. Lo que debo de hacer es sustituir. Aquí como hice la sustitución, aquí sustituí, y igual a 0. Y aquí también voy a hacer una sustitución del x igual a 0. Por lo tanto, si hago la sustitución, me queda entonces que la y es 4 menos 3 medios por el valor de la abscisa, que estoy diciendo que es 0. Por lo tanto, aquí 3 medios por 0 me da 0 y 4 menos 0, pues ya me queda que esto solamente es 4. Y con eso ya tengo el valor de la ordenada, y eso me lleva a que la abscisa tiene un valor de 0 y la ordenada tiene un valor de 4. Por lo tanto, si yo lo llevo, pues hace luego, porque ya lo tenía desde la ordenada al origen. De hecho, la ventaja aquí, cuando estoy traficando rectas, es que este punto desde el principio ya lo conozco porque es la ordenada al origen. De todas maneras, es importante que les haya explicado cómo se obtiene debido a que no todas van a ser rectas, algunas van a ser parábolas, otras hipérbolas, etcétera, etcétera. Por lo mismo es necesario que entiendan el procedimiento. Entonces el procedimiento va a ser, primero que lo escriba como y, para que esto verlo ya como geometría analítica, y ahora ver cuál es la característica que tiene la gráfica, es de primer grado, segundo grado, y de ahí determinar solamente por la disposición si es una recta, una parábola, una hipérbola, una elipse o una circunferencia. Y de ahí ver los puntos importantes, las características importantes para poderlo dibujar. Una vez hecho el bosquejo, el dominio nada más es observar de izquierda a derecha, el rango es ver de abajo hacia arriba, y ya que tengan eso, lo único que se debe de hacer es igualar a 0 la y si quiero la abscisa, la intercepción con la abscisa, e igualar a x a 0 si quiero la intercepción con la ordenada. Todas las demás es lo mismo. Ahora vamos a ver lo referido a otro tipo de gráfica. El otro tipo de gráfica es esta. Si ven la diferencia, es que esta función es lineal debido a que nada más tiene exponente 1 y exponente 1, pero este tiene un exponente cuadrático. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo estoy viendo exponentes cuadráticos. De aquí comienzo de manera similar. Lo primero que hago es escribir aquí una y para que esté trabajando con geometría analítica, y ya tengo que la y es menos 3x menos un tercio de x cuadrada más 9. A partir de ahí, lo que debo de hacer es dejar esto de manera que se pueda interpretar como una función, como una gráfica, perdón. Y esta es una cónica que es una parábola. Y es una parábola porque tiene exponente 1 en una de las variables y tiene exponente 2 en la otra. Por lo tanto, en álgebra nos dijeron que para poder quitar las fracciones, lo que debo de hacer es multiplicar el miembro izquierdo y multiplicar el miembro derecho por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el producto de todos los denominadores. Por lo tanto, multiplico por 3, y entonces eso me lleva a que yo tengo una 3y igual a menos 9. Recuerden que hago la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es distribuir esta multiplicación para el minuendo, el sustraendo y para el sumando. Por lo tanto, cuando hago la multiplicación, entonces tengo este más por menos que me sigue dando menos, 3 por 1 que me da 3 y 3 entre 3 me da 1. Por lo tanto, solamente me queda el valor de la x cuadrada menos x cuadrada. Recuerden que para multiplicar fracciones, aquí se le agrega 1 al denominador, por eso 3 por 3 y 1 por 3, me queda 3 entre 3, que es 1, y ese 1 solamente me lleva a escribir la variable que es x cuadrada. Hago lo mismo, más por más, aquí me queda más, 3 por 9 me queda 27, y entonces ya tengo todo en
todos los coeficientes los tengo enteros. De aquí el procedimiento para la parábola es que deje todas las variables del lado izquierdo. Recuerden que lo primero que hago es álgebra. Esta parte fue álgebra. Ahora me voy a la interpretación, y la interpretación es que yo dejé todas las variables del lado izquierdo siendo las variables positivas. Entonces aquí me queda una x cuadrada. También me queda hago la suma de términos semejantes. Aquí hay una resta. Si la operación inversa es una suma, por lo tanto voy a sumar 9 más 3, que va a quedar más 12. No, disculpen, no son términos semejantes porque este es x y este es y, entonces aquí me quedo más 9x. Entonces todas las variables que se parecen se dejan del lado izquierdo, las variables relacionadas al término cuadrático, y del lado derecho lo que hago es dejar la que no es cuadrática y el término independiente. Por lo tanto aquí tengo un más 3y, la operación inversa es un menos 3y, el más 27 sigue estando aquí y ahí se queda. Entonces, el procedimiento para todas las cónicas es que el término cuadrático junto con la variable queden del lado izquierdo y lo demás quede del lado derecho. Así es como se comienza para las cónicas. Una vez que tengo esto, en todas las cónicas lo que va a ocurrir es que hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que completar el trinomio cuadrado perfecto es dividir este número, dividir el coeficiente, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, este resultado me va a quedar 81 cuartos, y ese número es el que tengo que agregar en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, aquí me queda una x cuadrada más un 9x y le voy a agregar 81 cuartos. Lo mismo voy a hacer en el miembro izquierdo. Al 3y más 27 le voy a agregar 81 cuartos. Entonces, agrego 81 cuartos del lado izquierdo. Agrego también 81 cuartos en el lado derecho. Y ya después lo que tengo que hacer es factorizar. Si yo factorizo, esto me queda como, recuerden que hay que obtener raíz cuadrada del primer término, que es una x. Hay que escribir el signo del término lineal. Si escribo el signo del término lineal, aquí me queda un más. Y luego hay que obtener la raíz cuadrada del término independiente, que la raíz cuadrada ya sé que es 9 medios porque provino de 9 medios. Y eso va a estar al cuadrado. Esa va a ser la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Y en el miembro derecho tengo un menos 3y. Y aquí hago las operaciones. Las operaciones las hago con calculadora para no estar haciendo el procedimiento de álgebra. Y entonces tengo un 27 que le voy a sumar 81 cuartos. Y el resultado me queda 189 cuartos más 189 cuartos más 189 cuartos. Ahora, del lado derecho, lo que debo de hacer también es factorizar. Factoricé el trinomio cuadrado perfecto y aquí también debo de factorizar, pero aquí lo que se debe de factorizar es el coeficiente del término lineal, en el caso que exista. Si yo lo factorizo, entonces aquí me queda una x más 9 medios de x cuadrada igual a menos 3, que lo voy a factorizar como factor común. Recuerden que el procedimiento para factorizar como factor común es dividir, y si yo hago una división de menos 3 entre menos 3 me va a dar 1. Bueno, primero el signo, menos entre menos me da más, este más que va a ir aquí, pero que no se escribe porque es el primero del primer término. 3 entre 3 es 1, que tampoco se escribe, y la y entre el 1, porque hay un 3 por 1, pues se queda la y. Luego más entre menos me queda menos, y si yo divido 189 cuartos entre 3, el 189 cuartos entre 3 me va a quedar, usando la calculadora, me va a quedar un número que es 63 cuartos. Y esta ya la puedo interpretar. Si se dieron cuenta, el procedimiento para poder interpretar la cónica es más complicado que el procedimiento de una recta. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que los procedimientos se repiten y por lo tanto, aunque sean más grandes, vamos a tener la capacidad de graficar cualquiera de las cónicas o la recta porque ya me aprendí los procedimientos. Entonces, la idea de los videos es que vayan entendiendo los procedimientos.
La recta nada más es ver el coeficiente y el término independiente, pero en la parábola sí hay que hacer un procedimiento más grande. La ventaja es que se va a repetir en todas las cónicas y el procedimiento siempre es, primero deja los coeficientes que sean enteros. Eso es desde álgebra, eso lo sabemos desde álgebra. Y posteriormente el término cuadrático, junto con la otra variable, la dejamos del lado izquierdo y lo demás lo dejamos del lado derecho. Todos los términos cuadráticos van del lado izquierdo y lo demás van del lado derecho. En el lado izquierdo siempre voy a completar el trinomio cuadrado perfecto y del lado derecho siempre voy a hacer operaciones porque completo el trinomio cuadrado perfecto. Del lado izquierdo siempre voy a factorizar el trinomio cuadrado perfecto y del lado derecho, después de hacer las operaciones, siempre se va a factorizar el coeficiente del término lineal. Debido a que va a ser repetitivo en todas las cónicas, llámese parábola, hipérbola, elipse, esa va a ser la gran ventaja. Inclusive tal vez sea bueno aquí importante decirlo, aquí lo primero que deben de ser es que los coeficientes sean enteros, luego es los términos cuadráticos deben de ir del lado izquierdo, ya sea nada más el de la x o nada más el de la y, obviamente al decir el término cuadrático estoy diciendo todas las variables asociadas, y luego siempre se va a completar el trinomio cuadrado perfecto, siempre, ya que se ha completado el trinomio cuadrado perfecto, siempre se va a factorizar al trinomio cuadrado perfecto, se factoriza al trinomio cuadrado perfecto y también se factoriza el coeficiente. Si van a hacer apuntes, pues siempre es necesario que en las cónicas se aprendan esto. Coeficiente entero, términos cuadráticos y lo demás del lado izquierdo, se factoriza, se completa el trinomio cuadrado perfecto, se factoriza el trinomio cuadrado perfecto y se factoriza al coeficiente. Como lo vamos a hacer en todas las cónicas, pues el procedimiento va a empezar a ser mecanizado y se lo van a llegar a aprender en algún momento. Ya después de aquí, para todas las cónicas va a ocurrir lo mismo, que voy a tener una coordenada. En este caso, en la parábola, la coordenada importante se llama vértice. En las demás cónicas, la coordenada importante recibe el nombre del centro. Y siempre el vértice va a estar asociado a la operación inversa. Entonces, la operación inversa asociada a la abscisa, asociada a la x, es una resta, que es 9 menos 9 medios, y la operación inversa asociada a la ordenada es una suma que aquí me da entonces un 63 cuartas. De aquí yo puedo obtener ya el vértice. Esta es la coordenada del vértice que siempre va a estar asociada a la operación inversa. A veces la y va a estar de este lado, a veces va a estar de este lado, a veces la x está de este lado, de este lado. Lo único que importa es que lo asocien con la letra. Y luego otra cosa que va a tener mucha importancia va a ser el signo. En todas las cónicas el signo es muy importante. En este caso el signo me está diciendo hacia dónde abre. Entonces, lo que debo de ver en la cónica es que si ustedes observan, aquí hay un exponente cuadrático. Este exponente cuadrático me está indicando que hay dos valores de las x. Si yo tengo dos valores de las x, quiere decir que tengo un valor de la x y voy a tener otro valor de la x. Puede ser que sea así, puede ser que sea así, o puede ser que las dos estén del lado derecho, no importa. Independientemente, lo importante es que hay un valor que está hacia la izquierda y otro valor que está hacia la derecha. Debido a que hay un valor hacia la izquierda y otro hacia la derecha, pues me lleva a que la parábola va a ser así, pasando por los dos puntos, o que la parábola va a ser así, pasando por los dos puntos. No hay manera que una parábola de este tipo pase por esos dos puntos porque nada va a poder pasar por un punto. O la otra es que quisiera pasar por este punto, pero no va a pasar por los otros dos puntos. Debido a esta situación, a que tengo 2x y esto me lleva a solamente este tipo de gráfica, eso quiere decir que la gráfica va a ser vertical, ya sea que abra hacia abajo o ya sea que abra hacia arriba. Entonces esta parábola, lo primero que tengo que decir es vertical. Ese vertical está asociado al exponente. Este exponente, ese exponente me está diciendo que hay 2x y debido a este exponente 2, entonces sabemos que es vertical. Pero debido al signo, este signo me está diciendo que abre hacia abajo. Y esa es la ventaja de poder entender lo que es referido a la interpretación en geometría analítica. Entonces, este procedimiento siempre va a ser el mismo que va a ser álgebra,
Y ya nada más al último va a ser la interpretación que se la tienen que aprender. De aquí entonces la interpretación es operación inversa para la abscisa, operación inversa para la ordenada, y ver el exponente para que me diga si es vertical o horizontal, porque tiene 2x, y ver el signo para ver si es hacia abajo o hacia arriba. Recuerden que este es el campo de geometría analítica. Por lo tanto, en geometría analítica ya puedo hacer la gráfica. Si hago la gráfica, por lo tanto tengo un eje de las abscisas, tengo un eje de las ordenadas, y lo primero que debo de ubicar es el punto. Menos 9 medios es menos 4.5 en la abscisa. Entonces aquí es menos 1, aquí es menos 2, aquí es menos 3, aquí es menos 4, aquí es menos 5. Por lo tanto, el menos 4.5 vamos a estar hablando que es aproximadamente aquí, menos 4.5 en la abscisa es menos 4.5, y luego la ordenada son 63 cuartos, si hago la división de 63 me da 15.75. Por lo tanto, vamos a hacer las divisiones más pequeñas, y el 15.75 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces el 15.75 va a estar aproximadamente por aquí. Acuérdense que es un bosquejo, es por aquí. Por aquí está la ordenada. Por acá, dejen borrar el punto. Por acá está la abscisa. Eso quiere decir que el punto es este y este punto es el vértice. Donde el vértice me están diciendo que es menos 9 medios en la abscisa, menos 9 medios en la abscisa, y 63 cuartos en la ordenada. 63 cuartos positivos en la ordenada. Entonces es el vértice, y a partir del vértice, pues yo puedo dibujar una parábola que abre hacia la derecha, o puedo dibujar una parábola que abre hacia la izquierda. Obviamente estaré hablando de una parábola horizontal, o una parábola que abre hacia arriba, que es vertical, o una parábola que abre hacia abajo. Ya cualquiera de esas pudiera ser a partir del vértice. Entonces, como sabemos que es vertical, que abre hacia abajo, eso quiere decir que en el contexto esta parábola viene hacia acá y luego viene hacia... Recuerden que es diagonal, da la vuelta y luego es diagonal. No dibujo en las parábolas así, porque generalmente algunos dibujan las parábolas como una U volteada o como una C alargada, y eso no es cierto, porque todas las parábolas es diagonal, curvita y diagonal, diagonal, curva y diagonal, es diagonal, curva y diagonal, y es diagonal, curva y diagonal. Entonces es vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, vertical hacia la derecha y vertical hacia la izquierda. Bueno, ya que tengo el bosquejo, este bosquejo me ayuda para saber cuál es el dominio y el rango. Acuérdense que el dominio siempre es de izquierda a derecha y el rango es de abajo hacia arriba. Entonces, si yo veo hacia la izquierda, si yo busco en la izquierda, si ustedes se dan cuenta, la gráfica se sigue prolongando hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, si hay gráfica hacia la izquierda. Luego, si me voy hacia la derecha, si visualizo hacia la derecha, yo veo que la gráfica va hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, hacia la derecha también tengo gráfica. Eso me lleva entonces a decir que el dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Y después tengo que ver el rango. El rango, recuerden que el rango va a ser ver la gráfica si hay gráfica abajo y ver si hay gráfica arriba. Por lo tanto, hacia abajo, pues si se dan cuenta, la gráfica va hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, si hay gráfica abajo, también si se dan cuenta, la gráfica va hacia arriba, pero llega nada más hasta un punto. No continúa hasta arriba, no llega hasta arriba, sino hasta donde llega arriba es precisamente a este valor que me están marcando en la Y ese valor que me están marcando en la Y es el 63 cuartos. Por lo tanto, cuando yo escribo el rango es abajo si hay, ya lo había visto. Eso quiere decir que el rango es menos infinito, hablando de la parte de abajo, menos infinito, pero hablando hacia arriba, no llega hasta arriba, sino nada más llega hasta 63 cuartos. Recuerden que hacia arriba llega hacia acá y llega aquí, no llega a este punto. Este punto es el menos 9 medios, por eso el menos 9 medios no se considera, sino lo que se considera es el
63 cuartos. Ahora bien, este 63 cuartos, aquí lo había puesto abierto, pero como toca exactamente al 63 cuartos porque es el vértice, entonces aquí se debe de escribir cerrado. Abierto cuando no sé exactamente cuál es el valor o cuando no toca el valor, y cerrado cuando sé cuál es el valor que toca. Entonces fíjense cómo se van agregando diferentes conceptos, pero todos esos conceptos van asociados básicamente a lo que es la gráfica. El procedimiento, aunque ahorita se les vio o aparentó ser muy complicado, pues siempre va a ser lo mismo. Nada más van a ir viendo al paso de todas las cónicas que analicemos que el procedimiento es idéntico. Entonces de aquí ya sabemos que vamos a ver dónde se intercepta con el eje de las abscisas y dónde se intercepta con el eje de las ordenadas. Ya sabemos que para interceptar con el eje de las abscisas debo de sustituir una y que sea cero, porque en las abscisas, en todas las abscisas, lo que se repite es que todos estos puntos, la y vale cero. Si hago la sustitución aquí, pues me queda que el 0 es menos 3x menos un tercio de x cuadrada más 9. Acuérdense, hay que sustituir en la primera, no antes de hacer todo el análisis. Aunque también pudiera sustituir aquí, y si sustituyen aquí, pues es lo mismo. Fíjense cómo todo este procedimiento me llevó a llegar hasta acá. Entonces la sustitución la puedo hacer en la inicial o la sustitución la puedo hacer hasta acá. Y si la hago hasta acá, la otra opción, entonces es que tengan una x más 9 medios elevado al cuadrado igual a menos 3 por 0 menos 63 cuartos. La ventaja que lleva a sustituir aquí es que no sé si se dan cuenta que ya el procedimiento es más sencillo, porque ya nada más hay que hacer que la x más 9 medios elevado al cuadrado es 0 menos 63, me sigue quedando 63 cuartos, y si hago la multiplicación, menos por menos me va a quedar más, y nos multiplico el 3 por 63, fracción 4, y eso me va a quedar un 189 cuartos, que era lo que tenía hace rato acá. Entonces aquí me queda un 189 cuartos, que también me llevaría a que la sustitución en esta, pues también pudiera haber sido adecuada, ¿no? Si sustituyo aquí el 0, pues directamente tengo este valor, que es otra opción, ¿no? Luego de aquí sabemos que la x más 9 medios realiza operaciones inversas, y la operación inversa es un más menos la raíz de 189. Sabemos que por propiedades de los exponentes puedo obtener raíz del numerador y raíz del denominador, donde la raíz de 4 es 2, y entonces me va a quedar que voy a tener una x que es operación inversa a la suma, es la resta, que es menos 9 medios, más menos la raíz de 189, que la raíz de 189 no es exacta, la raíz de 189 no es exacta, y el 4, perdón, y el 2 dividido entre 2. Por lo tanto, voy a tener dos valores de x, uno asociado al más y otro asociado al menos. Eso implica que entonces la primera coordenada vamos a llamarle A. La primera coordenada es menos 9 medios más la raíz de 181 sobre 2, coma, la ordenada, que la ordenada desde el principio dijimos que valía 0. Esa va a ser mi primer punto, que va a ser la x1. Y mi segundo punto va a ser el punto B, donde ahora voy a tomar el signo negativo, y que esto es menos 9 medios. En lugar de sumar le hago una resta, la resta de la raíz de 189, perdón, de 189 sobre 2, 0. Y esas son las dos coordenadas, este es 189, 189,2. Por lo tanto, esos dos valores yo los tengo en la gráfica. Este que está aquí, la intercepción con el eje de las abscisas, es el punto A, porque es una suma, es un número más grande, y el punto que tengo hasta acá, este punto, este es el punto B, porque los otros son negativos. Este es el punto B. Si quieren saber decimalmente cuánto es, pues simplemente hagan las operaciones de la calculadora y listo, ¿no? Específicamente en geometría analítica,
Y en todas las matis no se acostumbra a obtener los resultados, a menos que estemos hablando de un problema donde sí me importa la parte decimal. Si quieren hacer la parte decimal, nada más hagan en la calculadora. Entonces aquí ya encontré la intercepción con el eje de las abscisas. Me hace falta la intercepción con el eje de las ordenadas. Y con el eje de las ordenadas, habíamos dicho que en el eje de las ordenadas, todos los puntos que están en el eje de las ordenadas tienen la misma característica, que es que la x valga 0. Por lo tanto, lo que debo de hacer, el procedimiento es sustituir una x igual a 0. Entonces, acuérdense que la sustitución de la x la puedo hacer hasta acá arriba, o la puedo hacer hasta acá abajo, o la puedo hacer en algún punto intermedio. Entonces, la puedo hacer hasta acá arriba, donde está la y, la sustitución, o la puedo hacer aquí antes de la factorización, o la puedo hacer hasta abajo, o la puedo hacer en cualquier paso, donde más me convenga. Si ustedes se dan cuenta, pues donde más me conviene es aquí, porque aquí tengo la x y aquí tengo la x, aunque aquí también tengo la x. O sea, cualquiera de esos tres sería adecuado. Entonces vamos a hacer la sustitución aquí, porque es más fácil, porque aquí es 0 al cuadrado, es un 0 al cuadrado más un 9 por 0, y eso es igual a menos 3y más 27. Y entonces, al ser eso, aquí me da una operación que es 0 al cuadrado, que es 0, con otro 0 me da 0. Y entonces me queda que 0 es menos 3y más 27. Por operaciones inversas, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me queda que 3y es 27. Y aquí al una multiplicación, la operación inversa es la división, y entonces me queda que la y, disculpen, aquí era 27, y aquí me lleva a que si hago la división de 27 entre 3, esto me queda 9. Y por lo tanto, aquí tengo otro punto, que es el punto donde se está cortando con el eje de las ordenadas, donde este punto C tiene un valor de 0 en las abscisas y 9 en las ordenadas. Si ustedes se dan cuenta, esta sustitución también se pudo haber hecho desde arriba, y desde arriba tenía el valor de y. O sea, si hubiera sustituido aquí 0 y aquí 0, de todas maneras me queda que la y es igual a 9 y hubiese sido un poquito más rápido. Bueno, ahora bien, este punto C es este punto. Aquí el detalle es que ya no concuerda, porque este no puede ser 0,9. 0,9 es más arriba, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el punto C en realidad está hasta acá. Eso me lleva entonces a hacer un ajuste del bosquejo de la gráfica, porque entonces la gráfica no está pasando así, sino la gráfica forzosamente tiene que pasar por este punto. Entonces, si pasa por este punto, quiere decir entonces que la diagonal me lleva más allá. Y esa es la parábola. Y entonces la otra diagonal, que tiene que ser simétrica, me lleva más allá. Y entonces, si se están dando cuenta, la parábola es mucho más abierta de lo que yo había dicho originalmente. Obviamente aquí ya va a chocar con lo que hice aquí en el procedimiento algebraico. No importa, vamos a hacerlo. Entonces, el punto B no está aquí, el punto A no está aquí, sino en realidad el punto A que habíamos dicho hace ratito, el punto A, que es el positivo, aquí está el punto A, que es donde se intercepta, aquí está el punto C fue el que me hizo que moviera la gráfica, y entonces del punto A voy a subirme sobre el procedimiento algebraico, el punto A y el punto B queda aquí. Entonces, este es el bosquejo de la gráfica, que me lo hizo cambiarlo la, la ubicación del punto C. Si hubiera calculado la parte decimal de esta, pues también me hubiera dado cuenta desde el principio. No la hice porque es un número decimal donde invertiré mucho tiempo para calcularlo, pero con eso ya tengo la ubicación adecuada de lo que es el punto A y el punto B. Recordemos que el punto que acabo de borrar no es posible que aquí sea 0,9, por eso lo puse hasta arriba. Entonces, el dominio y el rango no se mueven porque el análisis es el mismo, lo único que cambió fue el bosquejo de la gráfica. Y con eso ya tengo la situación para una parábola. Entonces recuerden, el procedimiento de las cónicas siempre va a ser que el coeficiente sea
entero, completar el trinomio, factorizar el trinomio y factorizar el coeficiente. Esta interpretación va a cambiar si es una parábola, si es una hipérbola, si es una elipse o si es una circunferencia. Vamos ahora a continuar con otro ejercicio. El otro ejercicio está dispuesto de esta manera. Si se dan cuenta que hay una raíz cuadrada, entonces al haber una raíz cuadrada, como que ya se sale de mis estándares que yo tenía con respecto a lo que estaba manejando en los dos ejercicios anteriores, porque aquí tengo un exponente cuadrático y aquí tenía un exponente lineal, pero aquí de entrada no tengo ningún exponente que me lleve a entender lo que está ocurriendo con respecto a las cónicas, pero simplemente hay que seguir el procedimiento. Entonces, en este caso, habíamos visto que hacer el procedimiento es que la f de x se escribe como una y aquí tengo un menos la raíz cuadrada de 5 menos x y le estoy sumando un 3. Entonces el procedimiento se repite, hago el cambio del f de x por la y a partir de aquí es hacer operaciones y operaciones inversas. En este caso, si se dan cuenta, una raíz, esta raíz no la puedo hacer porque el radical, que es el símbolo, me indica que hay una operación, que es 5 menos x, por lo tanto no se puede hacer. Entonces me voy con operaciones inversas. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto me va a quedar una y menos 3, igual a menos la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrada. Por lo tanto, lo que sigue es realizar la operación inversa. Y realizar la operación inversa, aquí, si tengo una raíz, la operación inversa es que todo esto lo eleve al cuadrado y todo esto lo eleve al cuadrado. Por lo tanto, si yo lo estoy elevando al cuadrado, lo que voy a obtener es que del lado izquierdo voy a escribir un y menos 3 elevado al cuadrado igual. El menos al cuadrado quiere decir que el menos se multiplica por sí mismo dos veces, menos por menos, entonces me queda un más que no se escribe. Y después la raíz elevada al cuadrado son operaciones inversas y solamente me queda el radicando, donde esto es un 5 menos x. Aquí ya le había agregado un cuadrado a la x, este no lleva cuadrado. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo la forma, la manera de escribirse que yo necesitaba, o sea, los términos cuadráticos del lado izquierdo y del lado derecho los términos lineales. Lo único que debo de hacer, acuérdense, es factorizar al coeficiente. En este caso no tiene coeficiente, primero lo acomodamos, es un y, aquí tengo una y menos 3 elevada al cuadrado igual a menos x más 5. La acomodo así porque primero debe estar la variable. El orden en álgebra siempre me dijeron que debe estar primero la variable. Entonces lo que debo de factorizar aquí es el coeficiente. Este coeficiente pues no hay, pero sabemos que hay un menos 1 ahí. Por lo tanto, aquí me queda que esto es un y menos 3 elevado al cuadrado igual a menos 1, que nos escribe el 1, multiplicado por, acordémonos que habíamos dicho que si voy a factorizar por factor común, siempre el procedimiento es la división, por lo tanto menos entre menos me da más, x entre 1 me da x, y esa es la x que escribo dentro del paréntesis. Hago lo mismo, menos entre menos me da, perdón, más entre menos me queda menos, y 5 entre un 1 que hay aquí es un 5. Entonces, la ventaja que ahora vimos es que no tuvimos que hacer el procedimiento. Recordemos que el procedimiento fue primeramente que el coeficiente fuera 1, luego completar el trinomio cuadrado perfecto, luego factorizar el trinomio cuadrado perfecto y factorizar al coeficiente del lado derecho. Aquí directamente por las operaciones que se hicieron, pues luego me dio el trinomio, el binomio al cuadrado del lado izquierdo y nada más me hizo falta factorizar el signo, el coeficiente del lado derecho. Entonces voy a tener lo mismo. Aquí voy a considerar que primero voy a calcular el vértice. Ese vértice habíamos dicho que está asociado a las operaciones inversas. Por lo tanto, la operación inversa relacionada con la abscisa, fíjense cómo ahora la abscisa está del lado derecho, pues es una suma. Y entonces quiere decir que el vértice tiene una abscisa que es 5 y la ordenada es la operación inversa asociada a la y, que es un 3. Eso me ubica el vértice. Luego me voy al exponente. Recuerden que este exponente me va a decir si es vertical o si es horizontal. Por lo tanto, me está diciendo que tiene dos y's. Si yo lo reviso en la gráfica, si tiene dos y's, ya sea que las dos estén arriba, o ya sea que una esté arriba, la otra esté abajo, o las dos estén abajo, no importa.
De todas maneras, una gráfica de este tipo no puede pasar por los dos puntos. Una gráfica de este tipo tampoco puede pasar por los dos puntos. Sin embargo, una gráfica así sí puede pasar por los dos puntos y una gráfica así sí puede pasar por los dos puntos. Eso implica entonces que este exponente cuadrado me está diciendo que es una gráfica horizontal. Por lo tanto, este cuadrado me está diciendo que es horizontal. Y por último, el signo, como es horizontal, puede ser horizontal hacia la izquierda o puede ser horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, si es negativo, va a ser horizontal hacia la izquierda. Y al ser horizontal hacia la izquierda, pues ya sé cómo hacer entonces el bosquejo de la gráfica. Acuérdense que aquí fue el bosquejo hacia arriba o hacia abajo. Ya luego hice la corrección con la intersección con el eje de las abscisas. Y entonces aquí puedo dibujar el bosquejo de la gráfica. El bosquejo de la gráfica me lleva entonces a que tengo un eje de las ordenadas, a que tengo un eje de las abscisas. Y a partir de ahí, con ese eje de las ordenadas y ese eje de las abscisas, localizo el punto 5,3. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5 en las abscisas, 1, 2, 3 en las ordenadas, lo que me indica que el vértice va a estar aquí. Ese va a ser el vértice y el vértice va a ser de coordenadas 5,3, 5 en las abscisas, 3 en las ordenadas. Y a partir de ahí la parábola puede ser vertical hacia arriba, o la parábola puede ser vertical hacia abajo, o la parábola puede ser horizontal hacia la izquierda, o la parábola puede ser horizontal hacia la derecha. Acuérdense que se dibuja diagonal, curva diagonal. Entonces, por lo que me está diciendo aquí, horizontal hacia la izquierda, pues entonces es la diagonal, es la curva y luego es la diagonal. Acuérdense que estos puntos posteriormente van a llevar a ajustar la gráfica si vamos abierto o vamos cerrado. Ahorita lo podemos dejar así y es el bosquejo. Entonces lo importante es calcular el dominio y el rango. Recordemos que el dominio obedece a que vamos de la izquierda hacia la derecha. Siempre el dominio es de izquierda a derecha. Por lo tanto, si ven la gráfica hacia la izquierda, pues sigue gráfica, porque aquí la gráfica está yendo hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, la gráfica sí es hacia la izquierda. Y hacia la derecha también hay gráfica, pero no todo hasta la derecha, sino tiene una limitante. Bueno, ahora bien, para poder hacer el análisis de izquierda a derecha, tengan en cuenta que esta izquierda y derecha ya obedece a cálculo diferencial. Esta primera parte obedeció a geometría analítica y por eso hice la gráfica. Pero para analizar el dominio y el rango, debo de ver la parte de cálculo diferencial. Y la parte de cálculo diferencial es la función. Y en la función me habían dicho desde el principio que había un signo negativo. Y este signo negativo pertenece a la y. Por lo tanto, la gráfica aquí en el campo de cálculo diferencial, la gráfica solamente es la parte negativa de la y la parte negativa de la y es la parte de abajo. Por lo tanto, lo único que me interesa en la gráfica es la parte de abajo. Y si me interesa la parte de abajo, todo esto lo tengo que borrar porque esa parte no me interesa de la gráfica, sino solamente la parte de abajo. Vean cómo en esta no hubo ningún problema porque no había una raíz que me dijera que era la parte de arriba o la parte de abajo. Recuerden que la raíz me lleva a dos posibles resultados. Lo tengo aquí cuando hice el cálculo. Entonces, para la interpretación, primero, para el bosquejo utilizamos geometría analítica. Pero para empezar a ver izquierda y derecha, debo de ver lo relacionado a las limitantes que me está poniendo la función. En la recta no había ninguna limitante que pudiera ser una raíz, en la parábola tampoco, pero en esta sí. Entonces quiere decir que hay que borrar todo esto que dibujé aquí. Y como lo que dibujé aquí era la parte de arriba, solamente viene la diagonal y la curvita hacia la parte de abajo. Esta parte es la que me interesa de la parábola. Si se dan cuenta, esa parte de la parábola pues pareciera ser una recta, pero tenemos el entendido que viene la parábola, da la vuelta y se va hacia abajo. Entonces la parte de arriba la quitamos, solamente dejamos la parte de abajo y vuelve a ocurrir lo mismo, que si yo veo hacia la izquierda, pues si hay gráfica porque esta gráfica va hacia abajo y hacia la izquierda, sí hay. Pero hacia la derecha no es todo a la derecha, sino termina aquí. Esta es la última parte de donde llega hacia la derecha. Y esa última parte donde llega hacia la derecha me va a decir entonces que el dominio es desde menos infinito, porque hacia la izquierda no hay ningún problema,
pero con lo que respecta a la derecha, va a llegar la gráfica solamente hasta aquí y hacia la derecha, solamente hacia aquí es el representado por el 5, no por el 3, porque el 3 es de las ordenadas, el 5 es de las abscisas. Y como toca, porque ese es el vértice, aquí le ponemos el corchete porque este me dice que es exactamente. Ahora me voy hacia el rango. En el rango, entonces lo que yo debo de analizar es la gráfica, si hay gráfica abajo y si hay gráfica arriba. Entonces hacia abajo, si ustedes se dan cuenta, la gráfica va hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, hacia abajo sí hay gráfica. Pero hacia arriba no es hasta arriba, sino solamente llega hasta este valor. Yéndome hacia arriba, solamente llega hasta ese valor, que es el asociado al 3. Por lo tanto, el rango va a ser desde menos infinito, porque en menos infinito no hay ningún inconveniente, pero hacia arriba no llega hasta arriba, sino nada más llega al 3, que es la ordenada de el vértice. ¿Cómo llega exactamente el vértice? Entonces no lo tengo que poner redondo, sino debo de escribir el corchete. Y ya con eso tengo el dominio y el rango de esta gráfica, donde primero fue por geometría analítica, para interpretarlo, dibujar la gráfica y luego hacer las adecuaciones de acuerdo a lo que dice la función. De aquí, ya lo único que me falta es hacer el cálculo de la intercepción con el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ya habíamos dicho que para interceptar con el eje de las ordenadas, empezamos con las abscisas, perdón, con el eje de las abscisas, lo que yo debo de hacer es una sustitución de una y igual a 0. Por lo tanto, si sustituyo y igual a 0, lo puedo sustituir en cualquiera de todo esto que estoy haciendo como desarrollo. Entonces, tal vez donde me conviene más es sustituirla aquí, porque no está involucrado la factorización. Si sustituyo en esta, vamos a sustituir aquí. Entonces eso me queda que es un 0 menos 3 elevado al cuadrado, y eso es un 5 menos x. También pude haber hecho la sustitución aquí arriba, ¿no? Aquí hubiera sido un 0 igual a menos la raíz cuadrada de 5 menos x más 3, pero aquí hay más procedimiento que ya me lo estoy ahorrando con lo que hice. Entonces el 0 menos 3 me queda menos 3 y menos 3 al cuadrado, menos por menos es más y 3 por 3 es 9, eso es igual a 5 menos x. Por operaciones inversas, aquí hay una resta, escribo la x como suma del lado izquierdo y aquí hay una suma, este tiene una suma, la operación inversa es una resta, el 9 se lo resto al 5 por ser signos diferentes, porque este va a ser menos y este va a ser más, por ley de la resta se escribe el menos, se hace la resta entre los dos y me queda menos 4. Eso me lleva entonces a que ya tengo la coordenada, y la coordenada me está diciendo que va a ser menos 4 en la abscisa y voy a tener un 0 en la ordenada, porque es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ese punto menos 4,0 es el punto que está aquí. No es cierto. Es sobre el eje de las abscisas. Entonces, sobre el eje de las abscisas, me dice que la intercepción es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí, en este punto, es donde debe de interceptar a las abscisas. Eso indica entonces que la gráfica, el bosquejo de la gráfica que había hecho inicialmente, no es el adecuado, porque la parábola no es tan abierta, y al no ser tan abierta la parábola, entonces hago el ajuste, y al hacer el ajuste implica que la parábola, la parte de arriba, no era tan abierta como lo había dicho originalmente, sino más bien debió de haber sido más cerrada para poder pasar por este punto. Entonces, al ser más cerrada, acuérdense que la parte de arriba no la dibujó, solamente dibujó la parte de abajo, y entonces la parábola sigue hacia allá y se prolonga hacia allá. Obviamente, el análisis de dominio y rango ese se queda igual, solamente estoy haciendo los ajustes. Bueno, luego voy a la intercepción con el eje de las ordenadas. La intercepción con el eje de las ordenadas, esto me lleva a que debo de sustituir una x igual a 0. Y si hago la sustitución, puedo hacer la sustitución en cualquier parte. Y aquí se ve que es más rápido hacerla aquí, en la que ya tengo como y. Entonces, si sustituyo que la x es 0, me queda que la y es igual a la menos raíz cuadrada de 5 menos 0 más 3.
Aunque también pude haber hecho la sustitución por acá, ¿no? No importa. Bueno, si hago la sustitución, entonces me queda que la y es 5 menos 0 me da 5, la raíz cuadrada de 5 no es exacta, por lo tanto aquí es 3 menos la raíz cuadrada de 5. Eso quiere decir que ya tengo la coordenada donde hace el cruce con el eje de las ordenadas. Y donde se hace el cruce con el eje de las ordenadas es entonces un punto que le vamos a llamar B, y ese punto es el abscisa 0, porque desde el principio estoy diciendo que la x vale 0, y en la ordenada va a ser un 3 menos la raíz de 5. Como tiene una raíz, no tiene importancia que calcule el valor, solamente sé que el cruce sobre el eje de las ordenadas, pues precisamente es este punto, que es el punto B, y ese punto B, pues ya lo tengo graficado, ya lo tengo en la gráfica. Tengo el punto A, tengo el punto B, y el ajuste fue debido al cálculo de esta. El que haya visto que es de izquierda a derecha, pues obedeció a la interpretación que hice por acá. Entonces, para la recta solamente hay que ver dos características, que es la pendiente y es la ordenada al origen. Para las parábolas debo de dejar todo el término cuadrático del lado izquierdo, ya sea que tenga que hacer el procedimiento como lo que hice aquí, o que directamente me lo dé la operatividad que fue de álgebra. Recuerden que la interpretación es operaciones inversas para la abscisa y la ordenada, ver si es vertical, ver el signo para ver si es hacia abajo o hacia arriba, y con eso pues yo puedo calcular dominio y rango. El procedimiento para interceptar con el eje de las abscisas y eje de las ordenadas es el mismo, no importa cuál sea, si es recta, parábola, hipérbola. Lo que va a cambiar es en la gráfica, es la interpretación, aunque ya les había dicho que en las cónicas el procedimiento siempre es lo mismo, y eso me lleva a mecanizarlo. Y obviamente ya con el tiempo, pues que aunque sea un procedimiento medio largo, es el primer impacto, es medio largo, pero con el paso del tiempo y de los ejercicios esto se vuelve mecanizado.